Antes de iniciar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así apoyas este proyecto y ayudas a subir nuevos videos. La historia de Job es una de las narraciones más conmovedoras y profundas de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, en el libro de Job. Esta historia aborda temas complejos como el sufrimiento, la fe, la justicia divina y la integridad humana. Aquí tienes un resumen detallado. Contexto y personajes principales. Job, un hombre recto y justo que vivía en la tierra de Uz. Era rico y tenía una familia numerosa. Dios, el creador y soberano del universo. Satanás, el adversario que cuestiona la integridad y la fe de Job. Amigos de Job. Elifaz, Bildad y Zofar, quienes tratan de consolar a Job, aunque su consuelo se convierte en acusaciones. Resumen de la historia. 1. Prólogo. Job 1:2. Job es descrito como un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás presenta un desafío ante Dios, sugiriendo que la piedad de Job es resultado de sus bendiciones materiales. Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero no le permite quitarle la vida. Job pierde sus posesiones, hijos y salud, pero mantiene su fe y no maldice a Dios. 2. Diálogos y lamentaciones. Job 3:31. Job maldice el día de su nacimiento debido a su gran sufrimiento. Los amigos de Job intentan consolarlo, pero terminan argumentando que su sufrimiento debe ser consecuencia de algún pecado oculto. Job defiende su inocencia y se queja de su incomprensible sufrimiento, expresando su deseo de presentar su caso ante Dios. A pesar de su angustia, Job nunca reniega de su fe en Dios. 3. Discursos de Elihu. Job 32:37. Un cuarto amigo, Elihu, ofrece una perspectiva diferente. Argumenta que el sufrimiento puede tener un propósito educativo y disciplinario. Elihu enfatiza la justicia y la grandeza de Dios, sugiriendo que el sufrimiento puede servir para purificar y enseñar a los justos. 4. Intervención de Dios. Job 38:41. Dios responde a Job desde un torbellino, destacando la inmensidad y complejidad de la creación. Dios no da una respuesta directa al sufrimiento de Job, sino que le muestra la limitación de la comprensión humana frente a la sabiduría divina. Job reconoce su pequeñez y falta de entendimiento, se arrepiente y se humilla ante Dios. 5. Epílogo. Job 42. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él. Job intercede por sus amigos y Dios acepta su oración. Dios restaura las posesiones de Job, dándole el doble de lo que tenía antes. Job tiene otros hijos y vive una larga vida, muriendo en paz. Temas principales. El misterio del sufrimiento. La historia de Job explora el sufrimiento de los justos, desafiando la idea simplista de que el sufrimiento es siempre un castigo por el pecado. La soberanía y sabiduría de Dios. Se destaca que la sabiduría divina está más allá de la comprensión humana. La fe y la integridad. Job es un ejemplo de fe y perseverancia, manteniendo su integridad a pesar de su sufrimiento. La amistad y el consuelo. La interacción entre Job y sus amigos muestra cómo el consuelo mal dado puede agravar el sufrimiento. Reflexión. La historia de Job invita a la reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia divina. Aunque no proporciona respuestas fáciles, subraya la importancia de la fe, la humildad y la confianza en la sabiduría y soberanía de Dios. Job, al final, es vindicado no por entender su sufrimiento, sino por mantenerse fiel y humilde ante Dios. Apoya este canal, suscríbete y activa la campanita.